Centos de persoas pasaron polas súas mans, porque ela é un referente na nosa cidade. Victoria Arosa soñaba dende nena con ser perruqueira, un soño que se cumpriu tras moitos anos de traballo. En el colegio ya me chiflaba la peluquería y ya no pensaba en otra cosa, como la peluquería ni hablar. Por eso que, bueno, estaba encantada. Sí, me gustó mucho siempre y me sigue gustando. A súa vocación a levou a coller as tesoiras e o peite dende moi pequena. Con tan só 14 anos comezou a compaxinar os seus estudos co traballo. Iso sí, nin ela mesma esperaba chegar a ser o que é hoxe, unha empresaria de éxito. La primera en Marisú, en la calle Marquesa, ahí estuve 3 años, y luego me mandaron llamar de Matilde, una señora que tenía un instituto de belleza en Pontevedra, que era muy conocida, pero no tenía peluquería. Y entonces quiso ampliar, porque la clientela se lo decía, que ampliara un poquito para poner una peluquería y así terminaban de hacerse limpieza de cutis y masaje y ya se peinaban, y entonces así hizo. Entonces me mandó a llamar, pero yo pensé que no me iba a querer porque iba a hacer 17 años y dije, como esto no me va a querer al frente de una peluquería, pues cuál sería mi sorpresa, que ella me quiso, porque ella no era peluquera, pero ya había oído hablar de mí y así, y entonces bueno, pues ya me aceptó. Victoria conseguiu abrir a súa primeira perruquería no ano 1977 e dende entón foi coñecida polas longas colas que se formaban con centos de clientas que deseaban que ela as peitease. Cuando abría yo la puerta por las mañanas, por ejemplo los viernes o los sábados o días de fiesta, vísperas de fiesta, pues abría la puerta y a lo mejor había 15 personas o 10 en las escaleras sentadas, fíjate, para coger vez. O sea, no porque la peluquería fuera pequeña, sino para coger vez ya sentadas en las escaleras, alucinas. E a pesar de ter esta gran trayectoria profesional, nin ela mesma esperaba recibir este premio de Amigos de Pontevedra. A mí me citaron para ir a hablar con 2 personas y bueno, fui y resulta que me dijeron, es que mira, tenemos una comida y bueno, dije, ¿qué querías que fuéramos a peinaros, no? Y dice ella claro, se sonrió, como tal, esta no sabe de qué va. Y dije, bueno, porque como es víspera de la peregrina, pues va a haber gente, pero bueno, ya que es para vosotros, pues mira, sí. ¿Y a qué hora tal? Y dice, no, queremos que vengas tú. Y dije yo, ay, ¿quieres que vaya yo? Ah, vale, pues iré yo y a ver si viene una de las niñas entonces conmigo y así. ¿Y a qué hora? ¿Y cuántas sois? Y dice ella, no, mujer, queremos que vengas tú a comer porque eres una de las premiadas. Y yo, ¿pero premiadas de qué? Porque yo eso lo conocía, porque hay gente que viene aquí que iba todos los años y así, y conocía yo el sistema, pero no pensé que a mí me iban a dar un premio. Por eso yo pensé que estaba donde vamos a ellas, con unas risas, pero no, al final que sí, que salí premiada. Y dije, oh, bueno, pues hija, pues muchísimas gracias. No contaba yo con eso ni loca, yo pensé que era para peinarlas. Este sábado Victoria terá que deixar as tesoiras e os rolos na perruquería para converterse nunha das grandes protagonistas dos premios Amigos de Pontevedra, porque tras moitos anos facendo felices as súas clientas, agora será ela a que reciba, entre aplausos, este recoñecemento.